considera todo lo siguiente que vamos a estar comentando en este momento. Bueno, en primer lugar, como se vio la vez anterior, el método requiere del manejo de varios sistemas de coordenadas, al menos dos, que son el sistema de ejes local y el sistema de ejes global. Entonces, para estructuras de eje recto, como vigas, marcos y armaduras, bueno, cables y armaduras, se acostumbra a tomar el eje X local paralelo al eje de la barra. Entonces, la particularidad que tienen las vigas es que físicamente, en muchas ocasiones, se colocan de manera horizontal. Entonces, al hacerlo así, el eje X local coincide con el eje X global que manejamos habitualmente. Aquí los ejes globales están en color rojo, simplemente XY, y los ejes locales, que son construidos a partir del eje de la barra, se les pone un subíndice L para distinguirlo del sistema global. Entonces también ya sabemos que se tiene que orientar la barra y al darle un sentido, lo que tenemos es que podemos definir el extremo 1 y el extremo 2 de la misma. Ya habíamos comentado que puede ser que haya más nodos en la misma barra, pero eso es un tema más avanzado que se ve en elemento finito. Entonces, aquí todas las barras simplemente van a constar de dos nodos que coinciden pues con los extremos de la barra. Entonces, por lo dicho anteriormente, el eje X global y el local coinciden. Esto no siempre va a ser así. Puede ser en ocasiones que las vigas estén orientadas de manera vertical. En ese caso, pues el eje X local más bien coincidiría con el eje Y. Pero ese caso es poco frecuente y de igual manera que la viga tenga cierto ángulo de inclinación arbitrario respecto de un eje horizontal. Eso también llega a ocurrir, pero también, como hemos mencionado, es poco frecuente. Lo más común es tener el caso que estamos viendo aquí en la pantalla, y es el que vamos a analizar enseguida. Por otro lado, se sabe ya, por lo visto anteriormente, que se tienen que determinar los desplazamientos que va a considerar la barra, en este caso en sus extremos 1 y 2. Como se vio en armaduras, por el sistema de fuerzas internas que debe de considerar ese tipo de estructura, pues teníamos un desplazamiento en X y uno en Y. Sin embargo, como se ha visto también en cursos anteriores, los elementos tipo viga lo que frecuentemente soportan son cargas transversales al eje de la barra. Esto ocasiona fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Muy pocos casos, en muy pocos casos, esto no ocurre y más bien tendríamos, aunque sea un elemento horizontal, una barra que caería, por ejemplo, en la categoría de cable o de armadura. Pero, como insisto, eso depende del sistema de cargas y lo que nosotros entendemos como viga es lo que mencionamos hace un momento, que las cargas estén o sean aplicadas perpendicularmente a la viga
o sea, o al eje de la barra. Y entonces, al generarse esos elementos mecánicos, es decir, la cortante y el momento, este tipo de barra debe de considerar un desplazamiento transversal al eje de la barra y un giro. Obviamente el desplazamiento se asocia a la fuerza cortante y el giro se asocia al momento. Entonces, considerando estos dos desplazamientos, vemos que en la cantidad, pues es lo mismo que el elemento armadura, pero cambia drásticamente en el sentido de las fuerzas internas que se generan en este elemento. Entonces, vemos que, o como dijimos, el desplazamiento transversal al eje de la barra se asocia con la fuerza cortante y el giro se asocia al momento. Entonces, para cada tipo de estructura o de barra, debemos de aprendernos cuántos desplazamientos se consideran y cuáles de ellos son los que se están tomando en cuenta. Resumiendo, recuerden que en armaduras también son dos desplazamientos, pero en ese caso son desplazamiento en X y desplazamiento en Y. En este caso, en el elemento tipo viga, tenemos un desplazamiento en Y, teniendo en cuenta el sistema de ejes que ya comentamos hace un rato, y el giro. ¿Sí? Dense cuenta también que por el momento no estamos considerando el desplazamiento paralelo al eje de la barra. En el sistema de coordenadas que tenemos a la izquierda, pues correspondería a un desplazamiento en X, o sea, a una fuerza axial. Ese caso lo vamos a ver un poco más adelante cuando se vea Marcos, y se hace de esta manera porque aunque la fuerza axial puede estar presente en una viga, en cuestiones de análisis y de diseño, es más importante el momento flexionante. Eso ya debe de quedar claro a partir de sus materias de diseño correspondientes. Entonces, cuando tengamos el caso, por ejemplo, como el ejemplo que vamos a ver un poquito más adelante, de que no haya fuerzas aplicadas paralelas al eje de la viga, sí, al eje de la viga, entonces esta modelación es adecuada. Ya no sería correcto cuando tuviéramos una fuerza que sea paralela al eje de cada barra, o sea, o de una barra de la estructura. Entonces, esos casos los vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Cuando veamos Marcos. Bueno, esto es en cuanto a los desplazamientos que se consideran por cada nodo en el elemento tipo viga. Ahora, lo que nos queda por hacer es construir la matriz de rigidez de este tipo de elemento. ¿Sí? Para esto, aplicamos el concepto de rigidez que vimos la vez anterior. Recuerden que la rigidez es la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. Entonces, lo que hacemos es, en primer lugar, aplicamos un desplazamiento vertical en el nodo 1 y el resto los mantenemos iguales a 0. Entonces, si hacemos eso, tenemos un diagrama como este. Ahorita explicamos lo de los apoyos. Vamos a enfocarnos más bien en los desplazamientos. Vemos que la configuración deformada que está representada por la línea punteada, efectivamente aquí hay un desplazamiento vertical y el giro en ese lugar es nulo. Eso lo podemos comprobar al trazar una línea tangente a la forma deformada.
vemos que justo en el extremo 1, el ángulo es igual a 0. En los demás lugares, por decirlo así, pues vemos que el ángulo ya no es 0. En este caso la tangente iría algo parecido a esto. Y pues claramente, por ejemplo, en ese lugar. Pero donde nos interesa, el ángulo sí es igual a 0. Y claramente en el segundo extremo, estos dos desplazamientos son nulos también. Entonces, para mantener a la configuración deformada, requerimos de 4 fuerzas para este tipo de elemento. Por la siguiente razón. Bueno, este desplazamiento, el desplazamiento vertical en el nodo 1, pues necesita generarse a partir de alguna acción. Esa acción precisamente es una fuerza que aquí está simbolizada en color negro. Y para mantener el ángulo igual a 0 y también el equilibrio en toda la barra, requerimos las otras 3 reacciones. Entonces, tenemos un total de 4 incógnitas que corresponden a las reacciones que necesitamos para mantener esa configuración deformada en este elemento. Ahora, como se puede notar, este es un problema hiperestático y nosotros ya tenemos métodos para resolver este tipo de estructuras. Por ejemplo, si aplicamos el método de flexibilidades, podemos resolver este problema considerando que aquí hay un desplazamiento vertical igual a 1. Entonces, con esas consideraciones, llegamos a esta solución para las reacciones de esta estructura. Ahora, antes de pasar a acomodar estos términos en la matriz de rigidez, hay que recordar el orden que se había mencionado anteriormente. Si atendemos a ese ordenamiento estándar, no es obligatorio, como se mencionó en su momento, pero es lo que la mayoría sigue. El orden de los desplazamientos es primero el desplazamiento en Y y después el giro. Evidentemente, primero los del extremo 1 y después los del extremo 2. Ahora sí, teniendo en cuenta este orden, lo primero que hacemos es poner el desplazamiento, bueno, la fuerza que se refiere al desplazamiento vertical o que se asocia. Vemos que en este caso la fuerza es esta, la que tiene el subíndice Y, es el 12. Después el giro, que lo tenemos aquí, que se asocia al momento, entonces es este 6 que vemos aquí. Ahora vamos con el extremo 2, en el mismo orden, primero la fuerza vertical, que aquí está el 12, y después el momento, que es el 6 que tenemos aquí. Entonces, en esta primera columna se colocaron en el orden mencionado todas las fuerzas que necesitamos para mantener este desplazamiento unitario y el resto igual a 0. Entonces, para construir las demás columnas hacemos exactamente lo mismo por cada uno de los desplazamientos que nos faltan. Uno de ellos vamos a verlo un poquito, bueno, más adelante. Antes de pasar a eso, tenemos que comentar la cuestión de los signos. Bueno, para las fuerzas verticales no hay tanto problema. Hacia arriba coinciden con el eje Y local y global. Entonces son positivas. Por ejemplo, aquí esta fuerza que era 12, pero va hacia abajo, entonces por eso es que aquí se le asocia un signo negativo. El detalle viene con el momento.
En este método, rigurosamente, el sentido positivo del momento tiene que ser el antihorario. Entonces, por eso es que aquí vemos que el momento en ambos extremos de la barra dio en sentido antihorario, entonces los signos, de acuerdo a esto, deben de ser ambos positivos. Si no se hace de esta manera, pues entonces lo que deberíamos de hacer es colocar, bueno, aquí un negativo y aquí otro, y prácticamente deducir el resto de los elementos, o sea, me refiero a la matriz de rigidez de un elemento tipo marco, después los 3D, etcétera, con esa convención de signos. Entonces, en prácticamente todos los textos van a encontrar este sentido como el positivo para el giro y el correspondiente momento. Entonces, un inconveniente de considerarlo al revés, como lo habíamos hecho hasta ahorita, o sea, de tomar el sentido positivo del giro y del momento en sentido horario, es que tendríamos que deducir nuevamente todas las matrices de rigidez en lugar de ocupar pues, las que ya vienen hechas en la bibliografía. Sin embargo, pues esto de alguna manera se podría hacer. Lo más importante es que si no lo tomamos de la manera que estamos diciendo, algunos de los términos de la diagonal principal van a quedar negativos y esto sería un error teniendo en cuenta lo que se ha dicho anteriormente respecto de la diagonal principal, de la matriz de flexibilidades y, a su vez, de la matriz de rigidez. Como debemos recordar, los términos de la diagonal principal tienen que ser mayores a 0. Si son igual o menores que 0, algo anda mal. Entonces, por esa razón, que es más importante que hacer un poco más de talacha, no tomamos el sentido positivo del giro en sentido horario. Lo vamos a tomar estrictamente en sentido antihorario. Hay que tenerlo presente. Ahora, ya que aplicamos este desplazamiento, vamos con la segunda columna de la matriz de rigidez. Para esto, ahora hacemos el giro igual a 1 y el resto de los desplazamientos iguales a 0. Entonces, ese caso lo tenemos en este diagrama. Vemos que la configuración deformada tiene un giro, que se indica por estas líneas. Aquí tenemos este ángulo que corresponde al giro unitario. Y como vemos, no hay desplazamiento vertical aquí, que corresponde a este desplazamiento igual a 0. Y lo mismo se puede decir en los dos desplazamientos del otro extremo. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. Este giro debe de producirse por medio de alguna acción. Esa acción es aplicar un momento de cierta magnitud. Y evidentemente, para mantener esta configuración deformada, necesitamos, pues también, una magnitud de esta fuerza y por equilibrio sacamos las otras dos. Entonces, nuevamente tenemos el caso de una estructura hiperestática, pero ahora con el giro igual a 1 en el extremo 1 según la orientación que dimos al principio. Entonces, al aplicar alguno de los métodos ya vistos, llegamos a esta solución para las reacciones de esta viga, es decir, para mantener esta configuración deformada y en el orden ya mencionado, colocamos todas las fuerzas en la segunda columna. Primero ponemos la fuerza asociada al desplazamiento vertical, que es esta fuerza. Vemos que es 6 positivo, porque va hacia arriba, lo tenemos aquí. Después, el momento que va a producir este giro, lo tenemos aquí. Como es antihorario, pues es positivo.
y después las dos fuerzas que nos faltan, primero la fuerza vertical, que como va hacia abajo va negativa, y después el momento, que como va antihorario es positivo. Entonces, las dos columnas que nos faltan se deducen de la misma manera que estos dos ejemplos que acabamos de explicar brevemente. Necesitamos aplicar un desplazamiento vertical manteniendo todos los demás iguales a 0. Y después, ya por último, este giro igual a 1 y todos los demás desplazamientos iguales a 0. Con eso obtenemos respectivamente la columna 3 y la columna 4. Pero con ligeras modificaciones puede notarse que es algo parecido a ver esto en forma de espejo. Entonces, por eso es que los términos que tenemos aquí se parecen. Lo mismo puede decirse para la cuarta columna. Y los signos, pues ya sabemos cómo se eligen, ya sea que estemos tratando con fuerzas o con momentos. Entonces, este procedimiento que acabamos de comentar brevemente, como pueden darse cuenta, se aplica para todo tipo de estructura. Va a ser exactamente el mismo procedimiento cuando veamos marcos y cuando veamos estructuras en 3D. Obviamente, al considerar distintos desplazamientos en cantidad y en forma, pues vamos a llegar a diferentes formas de la matriz de rigidez para cada tipo de estructura que estamos manejando. Entonces, para la estructura tipo viga, esta es la matriz de rigidez que vamos a ocupar. Como se ve aquí, ya se hizo la subdivisión. Cada región de la matriz, o sea, cada submatriz tiene el mismo número de elementos. Esto en la mayoría de las matrices de rigidez de los diversos tipos de estructuras se puede hacer. Y lo que nos queda comentar es respecto de armaduras. A esto le llamamos K11, a esto K12, esto K21 y esto K22, como se puede ver aquí. Recuerden que en armadura se dio una identidad. K11 era igual a K22. Sin embargo, aquí en vigas vemos que eso no es cierto. Vean que algunos de sus elementos tienen signos contrarios. Y por la teoría que ustedes ya conocen de matrices, pues como tal, esta matriz no es igual a esta otra. Entonces, observaciones similares se pueden hacer con el resto de las regiones de esta matriz. Y a partir de esto que estamos diciendo, puede comprobarse que la identidad que se dio en armaduras aquí ya no es válida. K11 es esto, K22 es esto, y no hay ninguna identidad similar a lo visto en armaduras. Ahora, también hay que tener en cuenta que en este caso de vigas, cuando físicamente están colocadas de manera horizontal, pues los ejes X y Y coinciden en el sistema global y en el sistema local. Eso sobre todo nos sirve para la cuestión de los elementos mecánicos. Entonces, esto es con respecto a la deducción de la matriz de rigidez de este elemento, pero como se mencionó también en los ejemplos ya vistos en este parcial, el procedimiento básicamente es el mismo. Lo único que cambia, evidentemente, es la matriz de cada barra, como lo estamos viendo aquí, y la construcción del vector de fuerzas. En el siguiente ejemplo vamos a aplicar, pues obviamente todo el procedimiento, incluyendo la nueva matriz, a esta estructura, pero vamos a aprovechar
para ver el tema de apoyos elásticos. Es bastante similar que como lo vimos en flexibilidades. Obviamente no es exactamente lo mismo, pero es bastante parecido. Esto se va a ver un poco más adelante. Y otra cuestión que debe tenerse en cuenta aquí. Si lo recuerdan, cuando vimos armaduras, las fuerzas estaban aplicadas en los extremos de las barras. Aquí, pues, sí puede darse el caso de que las fuerzas estén aplicadas en los extremos de las barras. Por ejemplo, si a esto lo consideramos como una barra, podemos poner aquí una fuerza o puede tener aquí un momento aplicado. De esta puede tener aquí un momento aplicado, por ejemplo. Además de las reacciones que tienen los apoyos. Entonces, sí puede haber fuerzas que estén aplicadas en los extremos de las barras. Pero es bastante frecuente que también tengan cargas aplicadas en la parte intermedia, pues, de la barra, como lo vemos en este ejemplo. La fuerza distribuida pues prácticamente está aplicada en toda la longitud de la barra. Entonces, eso no ocurría en armaduras, por eso es que el vector de fuerzas tiene que calcularse de otra manera. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se hace. Pero algo de lo que sí tenemos que tomar como ayuda es tener un formulario como el siguiente. ¿Cómo se usa? Eso lo vamos a ver durante el desarrollo del ejemplo. Para el procedimiento necesitamos un formulario de vigas. Es probable que en cursos anteriores ya hayan acudido a este tipo de formularios. No todas las fórmulas ni todos los formularios van a servir, por eso es que estoy mostrando este. Como ven aquí, tenemos aquí vigas simplemente apoyadas. Esto no nos sirve. Aquí tenemos vigas con un apoyo simple y un apoyo empotrado. Estas tampoco. La que vamos a necesitar nosotros es esta. Vigas doblemente empotradas. Estas son las que vamos a ocupar. Entonces, como vemos aquí, pues hay muchos casos de carga. Por ejemplo, una fuerza aplicada de manera asimétrica, una fuerza simétrica, n cantidad de cargas. Lo que tenemos nosotros en el ejemplo, una fuerza distribuida que está a lo largo de toda la longitud de la barra o con una longitud que no cubre toda la correspondiente de la barra. Aquí, bueno, otros casos. Fuerzas triangulares de diferentes tipos. Incluso una parabólica. Bueno, aquí esto lo pone así. Y un momento aplicado de manera asimétrica. Un momento concentrado. Ya esto ya es otra cosa. Entonces, lo que vamos a necesitar de este formulario son únicamente
las reacciones, que son estas que estoy señalando en el recuadro. Aquí el diagrama no nos va a servir absolutamente para nada. Los diagramas de las estructuras que se resuelvan con este método se obtienen a partir de fórmulas que igualmente surgen del procedimiento, con las matrices de rigidez, las matrices de rotación como se vio en armaduras. Y bueno, ejemplos de eso lo vamos a tener más adelante cuando veamos elementos mecánicos con este método. Pero, entonces, por esa razón, estos diagramas, bueno, en el caso de que se consiga un formulario de este tipo, pues no nos sirvan absolutamente para nada. Lo único que necesitamos son las reacciones. Este tipo de formularios se pueden encontrar en internet, como este. Yo lo encontré en internet. O también en la bibliografía proporcionada. Generalmente traen un formulario con vigas doblemente empotradas. Por ejemplo, el Gibeler trae este tipo de formularios en las primeras o últimas páginas, dependiendo de la edición que tengan. Ahora, antes de pasar a hacer algunos comentarios con respecto al tipo de formulario que tenemos aquí, pues vemos que las vigas tienen un empotramiento doble. Lo único que va cambiando, pues en cada caso, pues vean que es la fuerza aplicada, ya sea concentrada o distribuida, como lo vimos hace un momento. Entonces, ¿creen que nosotros ya podríamos deducir alguna de estas fórmulas? ¿Ya nos sería posible? ¿O consideran que no podríamos obtener estas fórmulas de alguna manera? Estas fórmulas son las reacciones, ¿no? O sea, las reacciones de cada una de las vigas, como ya dije. Entonces, ¿nosotros podríamos obtener estas fórmulas o creen o sí, consideran que no se puede, o sea, que todavía no tenemos los elementos necesarios para deducir estas fórmulas? ¿Qué consideran? Yo pienso que sí podríamos, profe. Bueno, en mi Sí, caso, la de momentos se parece mucho a una fórmula de puentes que estamos utilizando, la de momento máximo maximorum, creo ajá, sí. que era igual, o sea, no más que creo que lo que cambia es que va al cuadrado. Sí, sí, bueno, por la fuerza distribuida y por los tipos de apoyos, ¿no? Ujú. Así es, sí, pero se parece, bueno, es casi Sí, idéntico. es similar, ¿no? Ajá, es similar, ¿no? Como mencionas, ¿no? Obviamente no es exactamente la misma porque tenemos diferentes tipos de apoyos y también tenemos diferentes sistemas de fuerzas, pero la fórmula correspondiente pues es la que estás comentando, ¿no? Para cierto tipo de casos de carga. Ahora, el problema es el siguiente. Bueno, tenemos que en este caso vamos a ocupar vigas doblemente empotradas y aquí tenemos un buen de casos de carga, como se ve aquí. Vamos a suponer que tenemos una carga semicircular. Como vemos aquí, pues no está esa fórmula en este formulario. Hay para fuerzas distribuidas, rectangulares, triangulares, fuerzas concentradas, pero no está la que me interesa. ¿Podríamos nosotros obtener un paquete de fórmulas con lo ya visto anteriormente para ese caso que no está en el formulario? ¿O no podríamos? Vean que ese caso, olvídense por un momento, de que si es una carga pues muy difícil de tratar o cosas así. Ahorita dejen de lado eso, la dificultad. Tenemos un caso de carga que no está en mi formulario. Podríamos obtener
un conjunto de fórmulas parecido a los que tenemos aquí? ¿O todavía no podríamos? ¿Qué consideran? Porque el detalle es que estas fórmulas pues ya están, ¿no? O sea, alguien lo resolvió de alguna manera. La pregunta o la cuestión es si nosotros podríamos obtener estas fórmulas o no. Bueno, a mí lo que me fallaría, profe, sería como plantearlo. Sí, No sé. olvidemos eso por un momento. Vamos a suponer que lo planteamos de alguna manera. Y luego, o sea, vamos a suponer que la parte del planteamiento y de la dificultad está resuelta, ¿no? Que vamos a suponer, ya nos dan el problema planteado, no es tan difícil tal vez como nos lo imaginamos, y el detalle es si podemos encontrar las reacciones de una viga doblemente empotrada con ese caso de carga. ¿Qué opinan? Pues de que se puede, ¿no? Por ejemplo, sí, obviamente, ¿no? Porque pues este formulario se resolvió de alguna manera, ¿no? Ahora, hay que hacer la pregunta un poquito más específica. Nosotros podríamos, olvidando que si es difícil o fácil, eso déjenlo de lado. ¿Podríamos nosotros? O sea, ¿tenemos ya los elementos para nosotros deducir estas fórmulas? ¿O todavía no? A ver, meditamos un momento. Cualquiera de las dos respuestas no requiere pensar tanto. Solo es, bueno, sí podemos por esta razón o no podemos por esta otra razón. A ver qué consideran. Pues yo siento sincero, siento que no, profe. No, no Que podemos. no tenemos los elementos. Bien. O sea, el compañero lo que nos dice es que, bueno, de acuerdo a su razonamiento, que no tenemos todavía el modo de obtener, por ejemplo, un paquete de fórmulas como los que están en el recuadro para cierto caso de carga. ¿Alguien más que opine de la misma manera o de la otra forma? No sé. Bueno, entonces, si no hay respuesta, pues dejamos esa cuestión pendiente y a lo que pasamos es a comentar las fórmulas. Aquí, las fórmulas, bueno, este formulario, dense cuenta que no nos proporciona un diagramita de cómo van las reacciones, pero lo que sí hay es que en algunas tiene unos signos, como se puede ver. Por ejemplo, esta que estoy señalando aquí en el recuadro, tiene un signo negativo, esta también, y en algunas otras se va a encontrar algún signo. Esos signos están referidos a lo que habíamos mencionado al inicio del día de hoy. Recuerden que respecto de las fuerzas, el sentido positivo, como son fuerzas verticales, pues es hacia arriba. Significa que si tenemos un signo positivo en las reacciones, bueno, en las fuerzas verticales, pues gráficamente tendremos que poner una flechita hacia arriba en donde se indique. Ahora, para la cuestión de los momentos, recuerden que el sentido positivo del giro es el sentido antihorario. Entonces, significa que este momento, el del extremo izquierdo, es antihorario
y el del extremo derecho para este caso de carga es horario. Por último, hay formularios que solo tienen 2 de las 4 reacciones para cada caso de las vigas que trae el formulario. En ese caso, lo que nosotros tendremos que hacer es obtener las reacciones que faltan, o sea que no muestran ese tipo de formularios, pues por medio del equilibrio de la barra correspondiente. Eso implica pues un trabajo adicional al obtener las reacciones que necesitamos para el caso de carga en el supuesto de que tengamos un formulario que solo traiga momentos. Entonces, pues sí se puede, o sea, al final sí se puede resolver la viga sin tanto problema, pero ustedes ya vieron que el procedimiento pues es bastante largo. Entonces, aquí como recomendación es que se consigan un formulario que tenga todas las reacciones ya calculadas, como este que estoy mostrando. Entonces, ya una vez que comentamos lo del formulario. Oiga, profe, Dime. ¿y no podría compartir ese formulario? Perdón. Ah, sí, lo podría poner como material adicional aquí en Classroom. Entonces lo pongo más tarde para que Gracias, lo descarguen y pues ya todos tengamos el mismo. gracias, profe. Sí, lo pongo más tarde, entonces, bueno, ya nada más lo descargan. Sí, ténganlo a la mano, ya sea en electrónico o impreso, pero sí, pues procuren descargarlo para que, pues cuando resolvamos problemas que requieran del formulario, pues de ahí pues pueden consultar rápidamente, ya sea de manera electrónica o impreso. Este formulario lo vamos a estar ocupando en vigas y en marcos, entonces sí es recomendable que lo tengan a la brevedad. Más tarde lo pongo a su disponibilidad y pues ya nada más lo descargo. Entonces, pues ya vamos a empezar a tratar con este ejemplo. Denme un instante para preparar todo lo que necesito para el desarrollo del ejemplo. Denme un instante, de favor. Bueno, el procedimiento es el mismo. Uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar cuando veamos vigas y marcos es cuántas barras vamos a considerar. A veces es muy evidente, pero en otras ocasiones pues no lo es tanto. El número de barras a considerar depende en gran medida del formulario que tengamos. Si es un formulario con muchos casos, pues eso va a ocasionar que tal vez, porque no siempre se puede también, pero en muchos casos considerar un número de barras menor que si tenemos un formulario con pocas fórmulas. Entonces, aquí también como sugerencia es de que busquen un formulario con muchas entradas, o sea, si encuentran uno diferente al que vamos a subir al rato, pero que tenga más fórmulas, pues ese
es evidentemente mejor y nos permite reducir pues, la cantidad de trabajo respecto de aquel que se tenga con muy poquitas entradas, ¿sí? Ahorita vamos a dar un ejemplo al respecto. Tal vez aquí en esta barra, pues perdón, en esta viga es muy evidente que deberíamos considerar dos barras de la estructura. Sin embargo, hay otros, como ya dije, que no es tan evidente cuántas barras deberíamos tomar. Uno de esos ejemplos es este. A ver, vamos a ver. Bueno, este recuadro azul, como de costumbre, es una fuerza distribuida. Mm, ¿qué más podemos poner? A ver, que este sea una fuerza triangular. Vamos a ponerlo así. Así vamos a dejar esto. Ahorita la magnitud de las fuerzas no nos importa, lo que sí son las distancias. Vamos a suponer que tenemos esa viga y también vamos a suponer que nuestro formulario está compuesto de estas entradas. Es una hipótesis nada más, ¿eh? O sea, ustedes ya vieron que el formulario pues tiene un buen de fórmulas, el que vamos a poner más adelante, pero aquí nada más para este ejemplo, vamos a suponer que nuestro formulario nada más consta de tres fórmulas.
Bueno, entonces vamos a suponer que nuestro formulario solo consta de estas fórmulas. Eso nos va a ayudar a determinar el número de barras. Ahí está nuestro formulario. Entonces, a partir de o sea, el formulario en realidad nos va a determinar cuántas barras vamos a considerar. Esto porque el procedimiento así lo pide. Esto va a quedar claro porque se hace de esta manera y no como lo habíamos hecho habitualmente pues, en los métodos anteriores. Aquí parecería que son 3 barras. Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a comparar entonces con las fórmulas de las que disponemos. Antes de continuar, pues acabo de publicar el segundo enlace, entonces de favor termino esta videollamada y continuamos en ese segundo enlace. Vamos a compararlo con el formulario que se tenga. Es decir, que para nosotros podamos tomar en cuenta que cierta región de la estructura es una barra, o sea, una sola barra, debe de coincidir con las fórmulas que tenemos. Por ejemplo, si consideramos esto como una barra, bueno, perdón, algo que se me está olvidando mencionar, es que lo que consideramos como barra, antes de pasar a comparar con el formulario, le quitamos todo lo que haya en sus extremos, incluyendo lo que sea. O sea, los extremos, digamos que ignoramos todo lo que haya y en su lugar ponemos empotramientos dobles. En este caso, si esto lo consideramos como una barra, ignoramos todos los extremos, todo lo de los extremos, y en su lugar ponemos un empotramiento doble. Teniendo eso en cuenta, ya solo dejamos la parte intermedia de lo que haya en esa barra, o lo que estemos considerando como barra. Ahora, como vemos aquí, si hacemos todo lo que acabo de decir, esa región que estoy considerando sí está en el formulario. Entonces, esta región sí la puedo considerar como una sola barra. En el segundo caso, vamos a suponer que quiero considerar como una sola barra todo esto que acabo de señalar. Vemos que no está en el formulario porque me dice que es la fuerza distribuida en toda la longitud de la barra, y aquí lo que estoy tratando de considerar solo es una parte de la longitud total en la que está la fuerza distribuida. ¿Qué se hace en esos casos? Considerar regiones de manera adecuada, de modo
que lo que consideremos como barra esté en el formulario. Por ejemplo, ya vimos que toda esta región no puede considerarse como una sola barra porque no está en el formulario. Entonces, vamos a probar si esto es una barra. Ya sabemos, lo de los extremos lo ignoramos y solo dejamos la parte intermedia de lo que hay en la viga. Y entonces, al considerar esto como una sola barra, vemos que ahora sí, ya lo encontramos en el formulario. Por lo tanto, esta región de 3 metros lo consideramos como una sola barra. Después, ¿qué hacemos con lo de los 2 metros? Pues vamos a ver si esto lo podemos considerar como una sola barra. Entonces ya sabemos que lo de los extremos lo quitamos y dejamos solo la parte intermedia. ¿Estaría en el formulario o habría alguna manera de considerar o deducir los resultados de esa barra? Recuerden que solo es la parte intermedia. Lo de los extremos se ignora. Pues si es la parte intermedia, no tendría que estar en el formulario a fuerzas, ¿o sí, profe? Ajá, exacto. Sí, yo creo que tienes la respuesta que estoy buscando. Por obviedad, ¿qué valor de las reacciones tendríamos en esa viga? Así como lo estás viendo. 0. Todo cero, exacto. Porque efectivamente consideramos nada más la parte intermedia de la barra y al no haber carga en esa región, pues estas 4 reacciones pues van a ser 0. Entonces, efectivamente, esta pequeña región lo puedo considerar como una barra. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Ahora, vamos a ver si todo esto lo puedo considerar como una sola barra. Ya sabemos, lo de los extremos lo quitamos y solo nos quedamos con la parte intermedia de lo que voy a verificar si se puede considerar como barra. Entonces, esta carga que tenemos en la parte intermedia de la barra, ¿está en el formulario? A ver, díganme si sí o si no. Sí está, pero no es la que tenemos ahí abajo, porque tenemos distancias diferentes. Diferentes. Entonces, si este es mi formulario, pues entonces se concluye que no cuento con esa fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Si este es mi formulario, así como está. ¿Vale? Entonces, como mi formulario hipotéticamente es nada más de estas 3 fórmulas, no contiene a esa fórmula, o sea, la que necesito, entonces, pues, voy a probar con regiones más pequeñas. Es decir, voy a probar con esta. Ya con todo lo explicado anteriormente, ¿se podría considerar como una barra o no? Sí se puede considerar como una barra, pero también sería 0, ¿no? Ajá, tenemos el mismo caso que la barra 3. Y obviamente lo mismo para la partecita que nos falta. Entonces, dense cuenta que el número de barras no depende de la cuestión visual. Como que parecía que nada más era una barra, 2 barras y 3 barras. Más bien, el número que debemos de considerar depende de las fórmulas de las que se dispongan. Ahí el problema es que
si la carga que se da en la viga no está en el formulario, por eso les hacía la pregunta hace un rato, pero bueno, quedó pendiente. Y entonces esa es la manera de determinar el número de barras para una viga, pero también para un marco. Esta misma manera la vamos a requerir para cuando veamos más adelante marcos. Y en ese caso, pues también, como ya se mencionó, pues vamos a necesitar del mismo formulario que en vigas. Entonces, ¿alguna duda de cómo determinar el número de barras? Sí, yo, profe, otra vez. Sí. En el caso que tuviera, digamos, ya tenemos el formulario, ya tenemos todo. Entonces, debe de ser 5 barras, tendríamos 4, porque la fórmula, si hay una fórmula de distancias diferentes o no. Sí, sí, no, sí. Vamos a comentar el caso que nos estás diciendo. Bueno, del formulario que ya les comenté, o sea, que vimos hace un rato, podemos obtener la siguiente fórmula. Pero sí quedó claro qué se haría si tuviéramos nada más o sea, el formulario así como lo estamos mostrando en la pantalla. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, con un formulario más grande, como el que nosotros estamos, bueno, con el que les acabo de mostrar hace rato, que vamos a poner a su disposición un poquito más adelante, pues disponemos de esta fórmula adicional. O sea, esto ya es con el formulario que les mostré hace un rato. Entre muchas fórmulas viene esta. Entonces, en este caso, nuestro formulario sí contiene a una fórmula que trata este caso. Entonces, teniendo en cuenta esto, el número de barras se reduce. De hecho, también hay una fórmula para el caso asimétrico. Bueno, no lo puse aquí, pero más adelante que lo descarguen van a ver que sí hay una fórmula con este caso. Entonces, ya disponiendo de los casos de una fuerza distribuida a cierta longitud nada más de la total y de la fuerza concentrada asimétrica, vean que se reduce el número de barras. Obviamente, aquí hay menos trabajo que lo que está en color negro. De ahí las bondades de contar con un formulario pues bastante amplio. ¿Queda claro? Ahora sí, vamos a pasar a resolver el ejemplo. Ya viendo la cuestión del número de barras. ¿Sí? Pues aquí creo que es evidente hasta por la cuestión visual que son 2 barras. Con todo lo explicado, pues también se puede llegar a la misma conclusión. Entonces, bueno, aquí ya no voy a poner como tal las cargas, voy a poner otras anotaciones. ¿Sí? Ya sabemos que las orientaciones se colocan de modo que el ángulo formado entre el eje X global y el eje X de la barra esté en un rango entre 0 y 180 grados. Eso lo logramos al orientar esta barra en sentido a la derecha
Y pues lo mismo ocurre para la segunda barra. Bueno, aquí numeramos las barras de esta manera. Y pues al tener el número de barras ya determinado, pues automáticamente también ya sabemos qué nodos, o más bien cuántos nodos vamos a tener, que en este caso son los que estoy poniendo en color rojo. De aquí lo más importante son las orientaciones de las barras, porque eso tiene que ver directamente con el cálculo. Lo demás es puramente nomenclatura para tener un orden en todo lo que vamos a hacer más adelante. Ya sabemos que por cada nodo vamos a considerar dos desplazamientos. Uno en X y, perdón, uno en Y y un giro. Entonces, aquí ya tenemos el primer paso. Determinación del número de barras, los nodos y las orientaciones de cada barra. Lo que sigue es el cálculo de los grados de libertad, que ya sabemos que es el número de desplazamientos total o en todos los nodos, menos el número de desplazamientos restringidos. Antes de pasar a hacer este cálculo, el apoyo elástico, así como en flexibilidades, lo ignoramos y lo vamos a considerar ya casi hasta el final. Ahorita vamos a suponer que no está, o sea que no hay nada en ese apoyo elástico, como si no estuviera. Cuando lo tengamos que considerar, pues yo les menciono, pero ya va a ser casi al final. Entonces, omitiendo el apoyo elástico y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, vamos a calcular los grados de libertad. El número de desplazamientos ya en todos los nodos, ¿cuánto sería? Según yo, 4, ¿no, profe? ¿4? ¿Cuáles serían? Bueno, a ver, desde lo que ves en tu caso. Serían ahí en el punto A, ¿Cuántos habría aquí? 2, ¿no? 2. Bueno, a ver, ¿cuáles serían en este caso? ¿Cómo se llama? ¿El giro? ¿O está Ajá. mal? ¿El giro? Sí, el giro. Está bien porque es de lo que mencionamos hace rato. El ¿Y qué giro más? y la reacción en Y, ¿no? Ajá. Bueno, vamos 2 aquí. Después, Eh, vamos 2. Aquí ajá. está bien. Ajá. ¿Sí? En B, es que yo no entendí si en B se tomaba o no. Ah, ten en cuenta que el resorte lo ignoramos, pero el nodo está ahí colocado. ¿Sí? O Pues, sea, el nodo lo dejamos. ¿Sí? pues sería Entonces, ¿cuánto sería? ahí Ujú. el giro en ¿El giro? el giro, y el desplazamiento, ¿no? Ajá, el desplazamiento está bien. ¿Y nada más? O, bueno, tú dime, no sé. y, Es tu, que no sé qué es. Ajá, dime. y la reacción, bueno, según yo serían esos, Ujú, porque en el otro van a restringidos, por lo que entendí. ujú. Sí. Ahora, sí, pues la idea sí la tienes, nada más hay que refinarla un poquito. Sí. Vamos a hablar primero de esto, ¿no? El número de desplazamientos en todos los nodos. ¿Cuántos desplazamientos hay en cada extremo de la barra? ¿Recuerden lo que dijimos al inicio del día de hoy? Tienes la idea, compañero. Nada más hay que hacer unos pequeños ajustes. Pero
sí, lograste ver varios de los desplazamientos. Son un poquito más, mencionaste 4. Pero hay que refinar un poquito por eso tu idea. Ahorita lo vamos a hacer entre todos, ¿sale? Entonces, recordamos lo de lo que se mencionó pues hace rato. ¿Cuántos desplazamientos y cuáles son en cada extremo pues de la barra o de cada barra? Eso lo dijimos al inicio del día de hoy. A ver, recordamos de favor. Son 2 en cada uno, ¿no? Ajá, 2 en cada nodo. ¿Recuerdas cuáles son? Es el giro y el desplazamiento en Y. Ujú, muy bien. Entonces, si tenemos 3 nodos y son 2 desplazamientos por cada uno de ellos, el número de desplazamientos total son 6. ¿Están de acuerdo? Ahora, Sí. sí. Entonces, bueno, para el compañero que participó hace un momento, habías visto estos, habías visto estos 2, pero te faltaba considerar el de este nodo, porque estamos primero en todos los nodos. Ahora sí, ya en este momento vamos con los desplazamientos restringidos. ¿Vale? Ahora sí, tengan en cuenta que el resorte ahorita no lo vamos a considerar. El nodo sí, porque pues forma parte de la estructura. O sea, tenemos 2 barras y pues la conexión entre la barra 1 y la 2, pues es el nodo B, así le llamamos. El nodo sí hay que tenerlo en cuenta en los cálculos, pero ahorita hagan de cuenta que el resorte no está. Sí, hagan de cuenta que no hay nada ahí. Entonces, también consideren, de acuerdo a los desplazamientos que hace un momento nos dijo el compañero, las restricciones se van a asociar a las reacciones que se tengan en los nodos, pues donde haya apoyos. Entonces, a ver, ¿cuántas restricciones tendríamos aquí? Una. Una, por la reacción correspondiente. Aquí, teniendo en cuenta lo que les he dicho del resorte, ¿cuántas restricciones tendríamos? Ninguna. 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 En realidad sí hay una reacción, pero dijimos que parte del procedimiento implica ignorar por completo el resorte. Entonces, aquí no hay restricción, aquí vamos una, y aquí ¿cuántas restricciones habría? 2. 2. Entonces, 2 de aquí, una de acá, entonces tenemos 3 restricciones y en total tenemos 3 grados de libertad. Ahora, nada más para no dejar esto al aire, ¿qué reacciones tenemos en este apoyo? El giro y desplazamiento en Y. En Y, ajá, que se asocian a las fuerzas correspondientes, ¿no? O sea, momento y fuerza vertical. Entonces, vean que pues hasta el momento el procedimiento sigue siendo igual y va a continuar así. Ya tenemos nuestro cálculo de grados de libertad. Aquí son 3, pero no se acostumbren a que pues lo que se ve en los ejemplos significa que así siempre va a ser. Pueden ser más, pueden ser menos, depende de la estructura. Si hubiéramos considerado más barras, pues tendríamos un grado, bueno, un número de grados de libertad mayor, aún para la misma estructura.
De hecho, eso se vio con los dos ejemplos anteriores. Ven que se proporcionaron dos armaduras como ejemplo, y en una de ellas había 3 grados de libertad, que es el ejemplo que resolvimos justo la vez pasada. Y el primero, bueno, la primera, tenía 2 grados de libertad, si no mal recuerdo. Entonces, para que vean que, pues, este número depende de la estructura. No es que siempre vaya a ser un número constante. Bueno, seguimos. Entonces, del procedimiento, ¿alguien recuerda qué es lo que sigue? Es lo mismo, aunque estemos tratando con vigas en este caso. ¿Los ángulos? Bueno, en este caso, el sistema de coordenadas. Sí, Las propiedades, bueno, las propiedades, sí, lo que pasa es que aquí no va a haber ángulos porque vean que todos van a ser 0. ¿Ya vieron? Donde sí va a haber ángulos, nuevamente va a ser en marcos. Aquí, bueno, ese paso lo omitimos porque pues todos son 0, ¿sale? Y ya al calcular los ángulos, bueno, aquí ya ese paso lo omitimos. Ahora sí sigue lo que comentaron justo hace un momento, que es la tabla de propiedades, que es completamente opcional. Recuerden que esto no es necesario que se haga. Yo los voy a estar poniendo por si acceden a elaborar esta tabla, pues ya saben qué contiene. O sea, ya saben cómo construirla. Entonces, aquí tenemos la tabla de propiedades, pero para elementos tipo viga. Dense cuenta que ya no tiene ángulos, y en realidad, pues, los términos de los que constan la tabla, pues, son completamente distintos. Y eso es porque la matriz de rigidez para una barra tipo viga, pues no nos pide ángulos, no nos pide A por E, ni nada de eso. Nos pide longitudes y nos pide E por I, como está colocado aquí. Ahora, estas columnas, las que acabo de señalar, dense cuenta que contienen a los elementos que nos forman la matriz. Tiene el 12, el 6, el 4 y el 2. Entonces, por eso es que es diferente en este caso la tabla, porque pues así lo requiere la fórmula de la matriz de rigidez de cada barra. Entonces, pues aquí tenemos el E por I de cada una de las barras que estamos manejando, la longitud de cada una de ellas, y pues ya nada más hacemos las operaciones indicadas en cada una de estas columnas y nos dan estos resultados numéricos. Cuando veamos marcos, pues también va a cambiar la tabla correspondiente. Más adelante, pues vamos a ver qué es lo que considera ese tipo de estructura. Bueno, ya tenemos la tabla de propiedades, que es completamente opcional. ¿Qué sigue? Hacer la matriz. Ajá, la matriz ensamblada, global o total. Recuerden el orden sugerido. Primero todos los nodos que tengan todos sus desplazamientos libres. El segundo grupo es todos los nodos que tengan desplazamientos restringidos y desplazamientos libres a la vez. Y por último, todos los nodos que tengan todos sus desplazamientos restringidos. Entonces, ¿cuál sería de estos tres? ¿Cuáles serían los nodos que tienen todos sus desplazamientos libres? B. El nodo B.
Y la compañera atendió la indicación de que ignoráramos el resorte. Entonces, por eso es que nos dio la respuesta correcta. Efectivamente, compañera, el primer nodo va a ser el B. Ahora, ya no hay nodos con todos sus desplazamientos libres. El grupo que sigue es los nodos que tienen desplazamientos libres y desplazamientos restringidos a la vez. ¿Cuáles serían esos nodos? ¿O no los hay? No sé, ustedes díganme. El A. El nodo A, muy bien. Porque el giro está libre y el desplazamiento vertical está restringido. Y por último, es evidente que el nodo C tiene todos sus desplazamientos restringidos. Entonces los ordenamos de manera matricial y recordamos cómo construimos la matriz de rigidez. Vamos a hacerlo con la primera columna, perdón, con la primera fila. Nos ubicamos en este nodo y vamos viajando sobre la estructura a los demás nodos. Eso nos va a ir indicando pues los términos que debemos de tener en la matriz ensamblada. Vamos primero del nodo B hacia el nodo A. Bueno, vamos a hacerlo ahora con la segunda columna. Vamos del nodo A al nodo B. Si vamos de A a B estrictamente en ese orden, estoy viajando sobre la barra 1. Entonces voy del extremo 1 y llego al extremo 2 de la barra 1. Entonces el término correspondiente es K de 1 a la 2 de la barra 1. Para los términos que son iguales, o sea, de A hacia A, ya sabemos que debemos de sumar todas las contribuciones que sumar la contribución de todas las barras que lleguen a ese nodo. En este caso, vemos que en el nodo A solo llega una barra, que es la barra 1. Entonces, en este caso, solo vamos a tener un término. Entonces, de A hacia A, es decir, parto de aquí y llego al mismo lugar. En la barra 1, parto del extremo 1 y llego otra vez al extremo 1. Entonces, esto es K11 de la barra 1. Hasta aquí, pues dense cuenta que se maneja todo lo que ya se había comentado. Vamos a ver qué sucede de A a C. Aquí vamos a ver algo que no se había tratado en los ejemplos anteriores. De A a C, dense cuenta que necesito pasar por más de una barra. Cuando eso ocurre, le ponemos un 0. Si la conexión entre los nodos implica más de una barra, también lleva un 0. Bueno, en ese caso. ¿Alguna duda? Seguimos entonces. La matriz correspondiente, entonces ya completa, sería de esta manera. Ahorita la pongo. Ya tiene aquí, dense cuenta, a todos sus elementos, ya está completamente construida. Vamos a ponerlo aquí. Esta es la matriz de rigidez global para esta estructura. Esta está en sistema global.
Y una vez que ya construimos la matriz, lo que hacemos es eliminar la fila y columna correspondientes a todos esos nodos que tienen todos sus desplazamientos restringidos. Aquí ya está hecho, que es, por eso tiene un color de fondo distinto, aquellas filas que ya se eliminaron. Entonces, dense cuenta que en este ejemplo también fue posible eliminar algunas de las filas. Menciono esto porque no siempre va a ser posible eliminar alguna de las filas en la matriz de rigidez ensamblada. En este caso sí se hizo, o sea, sí se pudo. Entonces, cuando es posible, automáticamente surge una división, que es esta que estoy poniendo aquí. Entonces, cuando tenemos esta división, a esta parte le llamamos K doble alfa, este K alfa beta, esta K beta alfa y esta K doble beta. Y cuando esto ocurre, pues ya vimos en los casos anteriores, que no vamos a ocupar toda la matriz, simplemente vamos a usar partecitas de las mismas, por eso es que le ponemos los subíndices alfa y beta. Cuando no sea posible eliminar alguna de las filas en esta matriz, pues hay que manejar toda la totalidad de la matriz, ¿no? O sea, toda la, perdón, dije un pleonasmo, toda la matriz. Entonces, ya tenemos esto, ¿y qué sigue? La matriz de rigidez de cada barra. Muy bien. Para esto, ocupamos la fórmula que comentamos hace rato. Bueno, vamos a usar esta fórmula. Entonces, nos ayuda tener la tabla, si es que se hizo. De lo contrario, pues tomamos los datos de la estructura original y llegamos, pues, como es evidente, a los mismos resultados. Sustituyendo los datos de la tabla en esta fórmula que puse a la izquierda, llegamos a lo siguiente. Profe, disculpa, ¿podría hacer la letra un poquito más? Ah, perfecto, gracias. Sí, por eso aquí los estoy haciendo más grandes, porque está bien chiquita, así como salen originalmente, ¿no? Sí, pero sí, mira, así ya se alcanza a ver, ¿no? Sí, profe, Sí. perdón, es que estoy ciego, ¿eh? No, no te preocupes, yo también, me cuesta trabajo verlo así, muy chiquito. Entonces no te preocupes por eso. Cuando sea, bueno, cuando haya así algo que no se entienda, díganme y pues lo modificamos para que todo quede claro. Entonces, con toda confianza me dicen, no, pues es que esto no se ve o no queda claro o algo que no se entienda. Y pues ya lo modificamos para que quede claro. La idea es esa, que ustedes tengan el procedimiento
pues lo más claro posible para que no haya dudas. Y parte de la claridad pues es la visual, ¿no? Bueno, entonces esto es para la barra 1. Y esto para la barra 2. Bueno, vamos a verificar que efectivamente se siguió la fórmula que tenemos aquí. Bueno, nos dice 12. Aquí lo tenemos. Después el 6 aquí y acá. Aquí está. Luego el 4 que está aquí. O sea, este término. Lo tenemos de este lado. Y el 2 se ocupa en la parte de aquí abajo. Esta aquí. Vemos que efectivamente es el 2. Y los negativos. Vean, los negativos son estos. Acá estos son los negativos. Y estos otros dos elementos. Entonces, aquí lo puse con colores para pues identificar el K11, K22, K12 y K11. Perdón, K21. Entonces, la misma sustitución la hacemos en la barra 2 pues con los datos correspondientes. Por último, dejamos factorizados el E por I porque no se dieron de manera numérica. En los métodos anteriores recuerden que vimos, sobre todo cuando hay desplazamientos en los apoyos, ejemplos donde se da el módulo elástico y el momento de inercia de manera numérica. Entonces, cuando se proporcionen, sin problema, pueden hacer la multiplicación y entonces ya toda la matriz nos queda numérica. Si no se da el valor correspondiente de estos datos, entonces simplemente se deja indicado como lo estamos haciendo aquí. Bueno, como pueden ver, esto es una simple sustitución, que voy a quitar aquí la fórmula. Lo que sigue es los vectores de desplazamiento y de fuerza. El de desplazamiento es muy sencillo, como la vez pasada. Donde hay un cambio es en el vector de fuerzas. Y es donde entra el uso del formulario. Entonces, por el tiempo que nos queda, no considero que lo acabemos pues en lo que resta de la clase, porque sí hay que explicar cómo se usa el formulario, cómo se construye el vector de fuerzas y demás. Entonces, aquí le dejamos, sobre todo para que la explicación de este vector sea de manera continua y no haya interrupciones. Considero que es más claro si la explicación no tiene tantas interrupciones. Por eso es que mejor aquí le dejamos. Nos vemos para la próxima clase y terminamos este ejemplo. Si nos queda tiempo, empezamos a ver marcos. De lo contrario, pues ya nada más terminaremos esta viga. Entonces, buen día a todos. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, profe. Hasta luego. Buen día. Buen día. Buen día.